Recording. Bienvenidos, comenzamos la actividad del Hot Topic de hoy de IP Time. Tenemos a nuestro invitado, el doctor Gustavo Schutz, y la moderadora de hoy, la doctora Paola Maeso de IP Time. Muy bien. Paola. Bueno, muy bien. Buenos días o buenas tardes para todos. Vamos a explicar la modalidad para quienes no se han conectado anteriormente. Hoy tenemos el gusto de tener como expositor a Gustavo Schutz. Recién Beatriz te pronunció un nombre distinto y fue una discusión que tuvimos hasta que le preguntamos a él, dijo Schutz, está bien, así que me excuso, se agarra la cabeza, pero nosotros estas cosas tras bambalinas las contamos porque son cosas que surgen en la preparación de estas actividades, como el propio ejercicio de la profesión. Voy a hacer la presentación de Gustavo, después le voy a dar paso para que haga su exposición. Gustavo, vas a tener 20 minutos. Todo quien quiera hacer algún comentario o pedir la palabra, lo puede ir haciendo en el chat o nos hace una seña y después le vamos a ir dando la palabra en el orden en que fue pedida. Así que comenzando, vamos a hacer la presentación de nuestro expositor de hoy, Gustavo Schutz. Él es profesor en el Centro de Propiedad Intelectual, Universidad Austral, Propiedad Intelectual, Contratos, Derecho Internacional Privado, Protección del Consumidor. Actualmente es socio en el estudio Schutz y Viascan, que son consultores en propiedad intelectual y vinculación tecnológica. Es exdirector nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina por el periodo 2015 a 2019. Fue director del Centro de la Propiedad Intelectual 2004 a 2014, director de la Maestría en Propiedad Intelectual en el periodo 2008 a 2014, del 2010 hasta la actualidad, a cargo de la Oficina de Transparencia de Tecnología de la Universidad Austral. Es consultor experto de la OMPI para la creación de la Academia Nacional de Propiedad Intelectual de Colombia y El Salvador, consultor experto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, profesor invitado de distintas universidades de Colombia, México, Chile, Paraguay, Uruguay y El Salvador, codirector de la revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual, ha efectuado diversas publicaciones en tema de propiedad intelectual, contratos, derecho internacional privado y defensa del consumidor, doctor en Derecho por la Universidad Austral, el tema de su tesis, las relaciones de consumo transfronterizas y la jurisdicción competente, su último libro publicado, Patentes y Medicinas Esenciales, la armonización entre el derecho de la salud y la propiedad intelectual, y último artículo publicado, Los derechos de los artistas, de los museos y del público, necesidad de armonización, en la revista La Propiedad Inmaterial. Hoy nos va a exponer sobre el tema libertad de expresión y propiedad intelectual, cuando la corrección política amenaza la cultura. Dicho esto, Gustavo, la palabra es tuya. Y gracias por estar aquí. Gracias, Paola, gracias por la presentación. Beatriz, Fabricio, todos los organizadores. Muchas gracias a IP Time. Tuvimos por suerte dos previas, con lo cual ya más o menos la mecánica la vamos conociendo. Acá hay mucho más debate y mucho más diálogo, así que se pretende que seamos breves para que se pueda debatir con amplitud. El tema surgió hace algunas semanas y fue motivo de debate en otro grupo, y IP Time lo tomó, y nació a raíz de la decisión de HBO de retirar de su catálogo, al menos temporariamente, luego lo retomó, la película Lo que el viento se llevó, por un tema de considerar que era contraria a los derechos, o por lo menos que podía afectar, por ser racista o por tener contenidos racistas, los derechos de las minorías, en particular luego de la trágica muerte de George Floyd. Entonces HBO decidió retirar la película diciendo que la película era un retrato racista. Esos retratos eran equivocados entonces y lo siguen siendo hoy, y sentimos que mantener esta obra sin explicarlos y denunciarlos sería irresponsable. Eso dijo la compañía, y que iba a volver luego de un debate sobre su contexto histórico. Bueno, esto generó un montón de opiniones en el ámbito mundial.
no solo por la importancia de la película, sino por el distribuidor, que significa HBO, y por tener presencia en todos los países, y porque parecía la punta del iceberg de un tema más amplio y complicado, que es cuando la corrección política tiene derechos respecto de las obras, o respecto de los autores, o cuando la corrección política entra en conflicto con el derecho de autor, y en particular con los derechos morales de los autores, o con el derecho de los usuarios también a disfrutar de las obras, que es un poco lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo políticamente correcto? ¿Qué se entiende por la corrección política? Bueno, cuando el lenguaje y expresión afectan a minorías o marginados, pareciera que hay una obligación de eliminar cierto tipo de expresiones, o de morigerarlas, o de adaptar el discurso para no afectar a esas minorías o esos sectores que se pueden sentir afectados. Lo cierto es que uno es libre de expresarse, y también esa libertad se ejerce con responsabilidad para no afectar derechos de terceros, o no herir sentimientos, o no causar emociones negativas en aquellos auditorios que se pueden sentir afectados. Esto puede ser en el ámbito político, en el ámbito educativo, en el ámbito cultural. Hay montones de ejemplos, y si bien hay un debate filosófico por debajo, también tiene consecuencias jurídicas, y vamos a ir viendo uno y otro, ¿no? Aquí en Argentina hace poco también habíamos visto como un programa de televisión que había tenido éxito muchísimos años, que era Matrimonio con Hijos, cuando quiso ser llevado al teatro tuvieron que cambiar totalmente el enfoque, incluso una de las actrices, decidió retirarse del elenco porque no estaba de acuerdo con el contenido, y pedía cambios que el director o el guionista no estaba dispuesto, que ya de por sí eran cambios importantes respecto a lo que había sucedido 10 años antes, cuando ese programa de televisión había estado en el aire. Y está pasando lo mismo con respecto a humoristas. Para los argentinos, que por ahí les suena Coco Silly, que tenía un famoso programa que se llamaba El Macho Argentino, obviamente ya el título no puede ser, y tiene que, obviamente ahora es El Varón Domado, ¿no? ¿Y por qué? Y porque efectivamente los tiempos cambian, y uno libremente se adapta a esos tiempos. Ahora pareciera que hubiera una dictadura de la opinión pública que nos dice cómo debemos expresarnos, o qué debemos pensar, y si es correcto o incorrecto que tengamos una u otra expresión, o un modo de expresión u otro. Esas valoraciones evolutivas de la sociedad, a la que la corrección política tiende a monopolizar y tiende a imponer, a veces porque la opinión pública lo percibe de ese modo, pero otras veces porque la opinión pública construye y segrega y discrimina a aquellos que aparentemente están discriminando. Entonces ahí hay un juego donde dice, bueno, ¿quién discrimina más? ¿El que discrimina al discriminador, o el discriminador que empieza a atacar o tener opiniones que pueden ser valoradas de distinto modo? Y el problema también es por una diferencia territorial y una diferencia espacial, porque las opiniones y las valoraciones, así como el orden público, son territoriales y no son iguales de país a país, y no son iguales de época en época. De hecho, el Convenio de Berna trae una norma que es utilizada y puede ser utilizada para los gobiernos para prevenir para prevenir conductas que pueden atentar contra el orden público, ¿no? Ahora, una cosa es atentar contra el orden público, porque hay una norma y hay una conducta que se considera ilícita, y otra cosa es que las opiniones evolutivas, percibidas o comunicadas, obliguen a cambiar las conductas sin que haya una norma que lo justifique. Se me ocurrió un ejemplo por el absurdo. La tendencia de los veganos, por ejemplo, podría llevar a prohibir la reimpresión o la circulación del Matadero de Esteban Echeverría, un cuento, para los que no son de Argentina, que era una manifestación en el siglo XIX, el trabajo en el matadero para países como los nuestros, Argentina, Uruguay, Brasil, donde la ganadería es un recurso tan importante, cuando no existían todavía los frigoríficos clase A y con estándares mundiales, los que faenaban era una demostración muy sangrienta que podría ser considerada morbosa. Bueno, parecería ridículo que el matadero de Esteban Echeverría fuera atacado por los veganos. Lo pongo como cosa que no ha sucedido todavía. Y digo todavía y recalco todavía porque
Y así como le podría pasar a Esteban Echeverría con El Matadero, le podría pasar a Don Segundo Sombra, que tampoco era vegano. Y hay una descripción en Don Segundo Sombra, otro libro argentino, de un muy buen asado de costillar. O el mismo Martín Fierro, ¿no? Entonces, los cambios culturales en esa evolución, en algún caso pueden consolidarse en normas jurídicas. La prohibición de la esclavitud es un caso, donde había una percepción social, digamos, antes de Jesucristo, posterior a Jesucristo, en la Edad Media y en distintos países, hasta que en Estados Unidos tienen que llegar a una guerra civil, y ahí las normas jurídicas van marcando el territorio. Y otra cosa son percepciones que pueden a veces ser pasajeras, puede ser de un grupo minoritario, que hay que ver si tienen derecho a imponer esa cultura o mover a conductas al resto de los sectores, y en particular en el ámbito cultural, o de la creación artística, o de la distribución artística, o en el gusto de los usuarios o de los consumidores. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. El artículo del Convenio de Berna lo voy a repasar, perdonen, que tengo que leerlo para no equivocar. Las disposiciones del presente convenio no podrán suponer perjuicio, cualquiera que sea, al derecho que corresponde al gobierno de cada país de la Unión de permitir, vigilar o prohibir, mediante medidas legislativas o de policía interior, la circulación, la representación, la exposición de cualquier obra o producción respecto a la cual la autoridad competente olvide de ejercer este derecho. Bien, hay muchos supuestos que uno puede imaginar en que el Estado puede limitar la circulación de las obras. Hay algunas limitaciones naturales, como por ejemplo el horario de protección al menor, y nadie podría decir que afecta a la libertad creativa, o es una censura el decir que hay ciertas obras que tienen un horario para proteger a la minoridad. En algunos casos a nivel constitucional, como sucede por ejemplo en Brasil, en otro caso con leyes de telecomunicaciones. Y hay otras más severas, y son discusiones que hemos tenido, me acuerdo ahora, una discusión durante mucho tiempo con Federico Villalba y Mónica Boreto, cuando empezaba la maestría ahí en la Austral, respecto de que si había que darle derecho de autor a autores de, por ejemplo, fotografías de pedófilos. ¿Tiene derecho de autor un pedófilo que hace una fotografía artística de un menor en situaciones humillantes? ¿O tiene derecho de autor un manual para fabricar armas biológicas? O sobre el mejor modo de envenenar y salir inocente. Digo, tal vez tenga derecho de autor, pero eso no significa que no haya otra parte del ordenamiento jurídico que diga, igual vas preso. ¿Sí? Puede ser que tenga derecho de autor, pero no. El ordenamiento jurídico es complejo, está compuesto de distintos niveles y capas, pero sin embargo, cuando llega el momento de la censura, sale la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Paralama de Chile, diciendo, por ejemplo, que el gobierno chileno, en este caso la Marina de Chile, no tenía derecho a impedir la circulación de una obra por razones de seguridad pública, porque podría afectar la seguridad nacional. Y consideró que afectaba el derecho moral y el derecho patrimonial del autor, que había escrito un libro en relación a, creo recordar ahora, lo que fue la Guerra Sucia en Chile. Bien, el sistema jurídico entonces tiene recursos cuando en el tipo de la norma se describe una conducta donde podría considerarse que la obra no puede circular o la obra debe ser quitada de un catálogo. Y ahí tenemos límites claros en la medida que, ya sea que haya una autoridad judicial, o ya sea que haya una norma expresa, o que haya, en el caso concreto, la afectación de derechos de terceros. Y ahí estará el tema de cómo se resuelve, ante dos garantías constitucionales que están en juego, cuáles son los mecanismos que tienen las instituciones para que una de ellas, en el caso particular, prevalezca, porque hay una que tiene derecho y otra que no tiene derecho. Pero eso ya lo conocemos en el ámbito jurídico de sobra. Y podremos, el otro tema, además de la obra en sí misma, es el proceso de producción de la obra. Me acuerdo un debate hace muchos años de una película norteamericana en la que debían morir caballos, y entonces el gran problema de los defensores de los derechos animales era si efectivamente los habían matado a los animales, o si los habían drogado, o les habían causado un daño para que el efecto en la película fuera, efectivamente han matado a 300 caballos.
Entonces hay maltrato animal, hay maltrato infantil. Si durante el proceso de producción de la obra se comete algún tipo de delito o se afecta algún tipo de estos derechos, obviamente también el ordenamiento afecta. Entonces, digamos que este tema pareciera más claro, aunque puede haber situaciones más difíciles. El concepto de orden público es esquivo. Como un caso de diferencias territoriales, traigo a la memoria, muchos de ustedes se acordarán, el caso Yahoo France, cuando en Francia se prohibió a Yahoo y se condenó por la distribución de memorabilia de los nazis. O sea, Yahoo en Francia fue condenado por ser partícipe de la distribución de elementos recordatorios del nazismo, porque en Francia está prohibido. Ahora, en Estados Unidos consideraron que eso afectaba la libertad de expresión, y Estados Unidos no se convalidó en Estados Unidos, la Corte de California, la sentencia francesa. Entonces, hay diferencias territoriales, hay diferencias temporales. En el caso de lo que el viento se llevó, estamos en una diferencia temporal, pero ya no es un tema de orden público. ¿Por qué? Porque no se afecta ninguna norma, nadie promueve la esclavitud, o no hay una apología del delito, que sería otro tipo penal que podría decir es una obra artística que promueve una conducta delictiva, ya sea el consumo de estupefacientes, ya sea la esclavitud, la violencia doméstica, en fin, hay tantos temas que muchos tienen que ver con la corrección política hoy día, en la medida que la sensibilidad nuestra y la sensibilidad de las comunidades trata de mostrar que hay cosas que no pueden seguir siendo normales, y está bien que sea así. Vamos a otro aspecto, y es el derecho que el autor tiene respecto de su obra, que es el derecho de retracto. El derecho de retracto permite que el autor retire la obra de circulación. Es un derecho que no está legislado en muchos países. Algunos países tienen normas muy escuetas, otras tienen un poco más de detalle, tal vez Francia sea la más detallada. En la región algo dice Colombia, de modo muy breve en su ley, que dice que la obra puede ser retirada de circulación, indemnizando eventualmente al editor o al distribuidor. México agrega algo más y dice que no puede ser ejercido el derecho de retracto por los herederos ni por el Estado. O sea que pareciera que la libertad de expresión del autor, porque ¿cómo se expresa el autor? El autor se expresa con su obra. O sea, el director de la película, el autor del libro, el cantante, no solo el intérprete, el autor y el intérprete también tienen su manifestación, se expresan con su obra. Entonces, tampoco se puede cercenar la libertad de expresión, y pareciera que esa libertad de expresión quedó congelada cuando el autor fallece. Ya se expresó. Entonces, un museo puede retirar una obra de circulación porque el museo considera que afecta algún tipo de valoración social cuando el autor ya falleció, y es difícil de justificar que el museo lo pueda hacer. Podrá hacer una aclaración, como hicieron ahora los distribuidores de HBO respecto a lo que se llevó, pero no pareciera que el museo tuviera ese derecho, o que una biblioteca quitara de los anaqueles una obra porque en su momento era una obra que podía ser considerada que cumplía con unas valoraciones sociales hace un siglo, y hoy día no. Entonces pareciera que la corrección política no puede tener efectos respecto de terceros. Sí, el autor puede por sí mismo cuando, como dice, acá voy a leer simplemente un párrafo de la Corte Mexicana. El derecho de retracto es aquel a través del cual un autor puede pedir el retiro de la obra o de sus ejemplares del comercio cuando por un cambio de convicciones éticas, políticas, filosóficas o de cualquier otra índole, su permanencia o circulación contradiga gravemente la nueva ideología de su creador y por ende su prestigio o reputación. O sea que el autor tiene derecho a tener una nueva ideología y él retira la obra de circulación. Ahora, terceros en su nombre pareciera que no podrían. Y en el caso de las obras audiovisuales es más complejo, porque ¿cuál de los autores, siendo una obra que tiene guionista, director, productor, eventualmente compositor de la música, va a ser el que pueda ejercer el derecho en nombre de los demás? Pareciera que no es posible ejercer ese derecho moral, aún con los cambios de humor social o los cambios de opinión respecto de cierta situación política, ¿no? Entonces, siendo que el autor se expresa y ejerce su libertad creativa y su libertad de expresión mediante la obra, ¿qué hacemos los demás metiéndonos con su obra? En todo caso podemos comentar su obra, en todo caso podemos hacer una crítica, perfectamente, pero no pareciera que podamos meter mano en la obra y afectar el derecho primario
que es el derecho a publicar su obra, que es el modo en que el autor manifiesta su expresión. De hecho, para los que son de Argentina, recordarán que el artículo 83 de la ley tiene una norma que permite iniciar un procedimiento administrativo cuando se afecte la integridad. Tal como está redactado el artículo 83, pareciera que es cuando afecta la integridad de la obra. Ahora, la integridad puede ser afectada también por modificaciones en razones de criterio ideológico de aquellos que la modifican. O sea, puede ser que haya intérpretes, o puede ser que haya editores o distribuidores que digan, así como está esta película o este libro, no va, le cambio el final, le saco un capítulo, recorto escenas. Si eso sucede, hay un recurso. ¿Por qué? Porque pareciera que está por encima la libertad creativa y la libertad de expresión del autor, por encima de los terceros que tienen esas valoraciones y esos criterios. Y el artículo sigue vigente. Es cierto que la Dirección Nacional de Derecho de Autor casi no ha ejercido este artículo. Ahora sigue abierto, y es una posibilidad que siempre está disponible. Hace poco, por ejemplo, había, con esto de la pandemia, necesidad de dar educación virtual. Y un docente se le ocurrió expresar el Martín Fierro, que es como el poema gauchesco que en Argentina expresa nuestra idiosincrasia, haciéndolo en lenguaje inclusivo y modificando los verbos, los sustantivos, los adjetivos, de tal modo que pareciera que era más acorde al respeto por el género, ¿no? Y una de las cuestiones era, está bien, una cosa es que él lo haga como un modo crítico, otra cosa es que se haga una edición. Una edición no se podría hacer. Sí se podría hacer una obra derivada, porque si la obra está en el dominio público, el autor de la obra derivada podría decir una nueva obra que toma en cuenta la obra anterior, pero la reescribo, y si aclaro que es obra derivada, no estoy afectando el derecho de integridad porque es una obra nueva. Digamos que ahí tenemos unas zonas grises donde los abogados tenemos un grado de creación jurídica para poder defender los derechos, veamos por qué lado, ¿no? El otro caso que se me ocurría tiene que ver con la libertad de patrocinio y endorsement que hacen los sponsors cuando patrocinan, cuando el artista es el patrocinador de una actividad comercial. Y habrán visto que en muchos contratos hay una cláusula donde se dice que el patrocinante puede resolver el contrato si las conductas del artista, del deportista, fueran contrarias a alguna situación que no va con los valores de la empresa. Si esto está previsto en el contrato, pareciera que la norma de las partes es, me libero de un contrato que no respeta mis valores, dice la empresa, y si vos querés que yo te patrocine, tenés que comportarte de este modo. Ahora, ¿qué pasa si no han previsto la cláusula? Si no han previsto la cláusula, ¿puede liberarse de un contrato porque entiende que no representa los valores? Y pareciera que es de interpretación amplia y dudosa. Y va a tener que indemnizar, y no creo que pueda liberarse rápidamente. Me acuerdo del caso muy simpático que contaba un profesor, no sé si te acordás, Marcelo, de Martin Silfen, creo que Beatriz vos también estabas. Martin Silfen contaba que le tocó ser abogado de Mike Tyson, en concreto de la suegra de Mike Tyson, la misma noche que Mike Tyson le mordió la oreja a Evander Holyfield. ¿Por qué? Y porque lo más grave de todo eso fue que se le cayeron todos los contratos, entonces la suegra estaba desesperada. Y algún contrato tenía cláusula y otro no tenía cláusula. Y lo mismo pasó con otros deportistas y con artistas que con abuso de sustancias tóxicas y demás. Entonces, 3 niveles. Berna y contrario al orden público previsto en alguna norma o lo que fuere. Derecho de retracto, luego libertad de patrocinio y endorsement. ¿Puede un distribuidor como HBO decidir qué películas incluye en su catálogo? Obviamente que puede. Lo que no puede es violar un contrato, lo que no puede es hacer desaparecer una obra. Porque si hace desaparecer una obra, no solo afecta principalmente también el derecho de paternidad. Ha dicho la Corte alemana que un modo de afectar el derecho de paternidad ya no es solamente hacer atribuir a otro la obra, sino que la obra no exista. Es el peor modo, dice, de afectar la paternidad de la obra, que es matar su hijo, ya no que sea hijo de otro, ¿no? Sino que el hijo sea aniquilado. Entonces, la Corte alemana ha ido un poco más allá y ha dicho que eliminar una obra de circulación
afecta también el derecho de paternidad, porque quita la capacidad de que ese autor sea conocido. Ese es el peor modo de desplazar a un autor. Bueno, entonces, hasta aquí los temas jurídicos. En mi opinión, no es legítimo pretender corregir la cultura pasada. Si para evitar las conductas indeseadas tenemos que eliminar las creaciones artísticas, es que desconfiamos del criterio de nuestros ciudadanos. Menospreciamos su capacidad intelectual y preferimos que unos pocos iluminados nos digan qué ver o qué leer. Y desde ya que un sistema educativo semejante está sentado en dogmas, los de turno, que en lugar de enseñar a pensar y decidir, significa que desconfiamos de la libertad de nuestros ciudadanos. Y acá quiero cerrar citando a Oscar Wilde, que en el prefacio de El retrato de Dorian Gray dice que no existen libros inmorales, los libros están bien o mal escritos, eso es todo. Es cierto que uno puede hacer un análisis personal y decidir si está de acuerdo o no con lo que ese autor piensa. Ahora, esto no puede ser motivo de que el ordenamiento jurídico o de que en contratos bilaterales o que se afecten los derechos del autor, uno aplique la moral para afectar la creación cultural, menos cuando es una creación cultural del pasado, que debe ser analizada a la luz de esa época, porque si en esa época hubiera sido contrario al orden público, se hubiera aplicado el Convenio de Berna, en caso de que estuviéramos dentro del Convenio de Berna. ¿Sí? Bien. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. ¿Qué exposición, no solo buena, sino ordenada? Porque es un tema que da para muchas aristas y lo fuiste condensando en bloques que la verdad que me hicieron sacar unas cuantas notas que ahora a medida que voy comentando los mensajes del chat y quienes han pedido la palabra, por ejemplo, a mí lo primero que se me ocurrió es, con respecto a ese límite que pueda haber para un autor en referencia a la divulgación de una obra, ¿no? Si debe ser a través de una ley de orden público, ¿bien? ¿O qué pasa cuando en realidad no hay una ley de orden público que pueda tener ese efecto y sea la propia comunidad, con algo que vos mencionabas al principio, que es la que a nivel social, y no por una normativa de orden público que lo imponga, digamos, te tira abajo la obra, porque en realidad eso puede pasar. O sea, y pasamos a tener una especie de usos y costumbres, y acá doy paso también, con mi comentario, a Santibáñez, que hablaba de activistas veganos que irrumpieron una actividad en una exposición rural, y Beatriz se sumó a contar un caso de también, de cuando tenemos la exposición rural del Prado en Uruguay, ¿no? Cómo la parte social puede influir y hasta qué punto, cuando en realidad normativamente quizás no haya una norma de orden público. Y ahí con este comentario, que no sé si querés agregar algo, si Santibáñez o Beatriz respecto a este punto querían hacer mención de algo. Paola, respecto de la comunidad, hay una etapa intermedia que está poco explorada, que es la autorregulación, que sí se da en el ámbito publicitario, donde anunciantes, agencias y en algunos casos los medios establecen parámetros y un tribunal o una especie de tribunal de expertos que puede decir cuándo una publicidad puede afectar el sentir de una comunidad. En la industria cinematográfica podría pasar algo por el estilo. Lo que no puede ser es que se convierta en una censura. Sí podrá ser que no se presente a un premio, también lo veo como relativamente dudoso, pero hay un derecho de admisión a participar en un premio. Entonces puede ser que la academia diga, no vamos a evaluar obras cinematográficas que afecten estos derechos. Podría ser, y entiendo que están en su derecho, y en todo caso habrá otros que generan una academia paralela que diga, nosotros tenemos otros valores. Esta academia maneja estos valores y el premio se asigna en función no solo de la calidad artística, sino de cumplir con ciertas valoraciones, y habrá otra academia paralela que diga otras valoraciones. Podría ser, y entiendo que es como un club que se reserva el derecho de admisión. Ahora, pareciera un poco desproporcionado, ¿no? Sí. Entiendo que es legítimo, pero un poco desproporcionado. Pero ni que hablar que tiene una gran incidencia en la parte social y cómo los movimientos, ¿no? O la propia ciudadanía puede generar diversos efectos en una obra, en una persona. Hoy hablabas de los humoristas, nosotros hace poco tuvimos un caso en Uruguay
de un programa de radio donde siempre se hace por un personaje creado una parodia. Y hace poco uno de los personajes, que se comunica con otro de los periodistas que conforman el programa, empezó a hacer una parodia que resultó, digamos, como un insulto a ciudadanos de un departamento de nuestra región por el tema de la afectación del COVID, ¿bien? Que están en frontera. ¿Qué ocurrió con eso? Bueno, instaron hasta denuncia penal, ¿no? De ahí se abren los diferentes abanicos de opciones, según la magnitud que pueda tener el caso. Pero a lo que me refería con esto, por eso me acordé, porque quien hacía esta parodia, digamos, era es un actor, humorista también, que a su vez participaba de reclames publicitarios de marcas, una marca de electrodomésticos muy conocida, que enseguida cambió creo que estuvo cambió el reclame, y pasó a estar, no sé, creo que estuvo durante casi un mes el reclame del Día del Padre, que se ve que lo tenían firmado, que ya ni cuadraba, o del Día de la Madre, no me acuerdo qué fue, que ni cuadraba, pero lo suprimieron totalmente la vinculación con esa persona. Entonces, ¿cómo afecta muchas veces lo que uno hace, pero también cómo lo reciben los demás? Porque ahí podemos cuestionar si en realidad es una parodia, es un humorismo, si es lo que sea, y cómo lo recepcionan los otros. Ahí lo vengo atado también. Argentina no recibió reclamos, pero los gallegos podrían haber iniciado acciones diplomáticas diciendo que basta de chistes de gallegos, ¿no? O los polacos en Estados Unidos, ¿no? Bueno. Claro, exacto. También cómo se ve esa parte de humor o cómo afecta y cómo repercute. Alberto Vidal comentaba, atenta contra las buenas costumbres moral, paz pública, etcétera, ¿no? Cuando hablabas de alguno de los casos que mencionabas hoy. Y bueno, pero eso volvemos a lo mismo, si está regulado en la normativa, si en realidad es a nivel subjetivo. No sé, Alberto, si querías comentar algo más al respecto de tu comentario. Bueno, cualquier cosa, después me pedí la palabra de vuelta, Alberto, y seguimos. No, simplemente una anécdota que quiero recordar de una charla que tuve con Antonio Bogiano, que fue juez de la Corte de Argentina, un famoso profesor de Derecho Internacional, que hablaba de la evolución del orden público, y él decía que el orden público era antidivorcista hace 80 años. Y después el orden público fue evolucionando y hasta después fue divorcista. Luego el orden público es admitir el matrimonio igualitario, y ahora el orden público es totalmente divorcista, en el sentido que está prohibido celebrar un matrimonio permanente. O sea, si uno quiere celebrar un matrimonio que dure toda la vida, no tiene forma de hacerlo. El único matrimonio existente es el matrimonio disoluble. Entonces, él, con eso lo que quería manifestar era, sobre todo, apoyar esa declaración que en su momento hizo Uruguay en la OEA, cuando se habló de la Convención Interamericana de Derecho Nacional Privado sobre normas generales, que decía que el orden público internacional depende mucho del país y depende mucho de la época. Entonces, me parece que en este sentido, todo lo que sea opinión pública me parece que hay que tenerlo en cuenta, pero para darle seguridad tenemos que ir al concepto de orden público, no opinión pública. El orden público, si bien sigue siendo un concepto jurídico que hay que ponerle contenido, es mucho más asequible que opinión pública o que esos cambios que tienen que ver con, no sé, ya sea la prensa, los medios de comunicación, o tendencias que no se han consolidado todavía y que por lo pronto no pueden ser motivo de conducta jurídica, o obligar a un tribunal, o a rescindir un contrato, o lo que fuera. Bien. Muchas gracias, Gustavo. Beatriz Bugallo. Beatriz, ¿estás por ahí? Quería hacer un comentario de ella sobre la distinción entre la existencia del derecho y el ejercicio de lo que es el derecho de autor. Beatriz, te escuchamos. Sí, claro, quería comentar en la línea que decía Gustavo, que en definitiva el punto es, cuando se trata de atacar en el sentido de ver qué es lo vulnerable, la distinción es la existencia del derecho o el ejercicio de los derechos del autor. Y la existencia del derecho del autor, por el rango que tiene y por la definición como naturaleza del derecho que tiene, la existencia del derecho del autor no se puede vulnerar sobre la base de un cuestionamiento. Lo que sí se puede acotar o lo que se puede reservar o limitar
es el ejercicio de los derechos referidos a esa obra en cuestión. Entonces, todo lo que implica destruirla, todo eso que atenta a la existencia del soporte, es lo intolerable que tiene el tema. Es decir, las soluciones que deberían ser las correspondientes, y lo que implica la defensa de la posición de quien haya sido el autor correspondiente, tienen que ir hacia compatibilizar por el lado de equilibrar respecto de cuestionar el ejercicio de los derechos de ese autor, no el admitir, el eliminar la existencia de ese derecho. No sé si quedó medio entreverado mi planteo. A lo que voy es que una vez que tiene lugar la existencia del derecho de autor, no puede venir alguien de afuera y decir te voy a destruir como derecho. No existe para la obra del derecho de autor. Bueno, solo existe si vamos a decir no hay originalidad, pero ese es otro tema. Sí, no del punto de vista de cambié porque ahora entiendo que eso vulnera mi sensibilidad actual. Eso no es un argumento para decir no hay obra protegida. Entonces, lo que se puede debatir sobre la base de lo que estamos analizando hoy es el ejercicio de los derechos. Evoluciona en todo caso. El cómo se contempla el ejercicio de los derechos, no la existencia de los derechos, porque la existencia de los derechos no tiene una evolución sobre la base de lo que estamos analizando hoy. Entonces, el debate esencial es si se va a acotar y cómo el ejercicio, si merece ser acotado o cómo es la evolución del planteo o de contemplar los reclamos de un sector respecto del ejercicio de los derechos del autor. Pero no si evoluciona la existencia más allá del concepto de originalidad. Eso es lo que quería comentar. O mejor dicho, plantear desde mi punto de vista, para ver si, qué opina. Gustavo, primero, ¿qué opina Gustavo? ¿Qué opina Gustavo al respecto? Primero él y bueno, y todos. Obvio. No, la verdad que no mucho más, simplemente que los límites están dados por lo que sería la armonización de derechos. Una vez que la obra está, los derechos del autor se han consolidado, y esos derechos son morales y patrimoniales. Hay otros derechos en la comunidad de otros tipos, algunos sociales y otros individuales, y hay que ver si las pretensiones del artista y las pretensiones de los terceros, sean comunidades, sean grupos, sean entidades, tienen algo respecto que si la obra afecta a otro derecho, hay que analizar el caso como se analiza cualquier conflicto de derecho. Lo único que se puede discutir para decir si la destruimos o eso se destruye o no es si hay originalidad o no. Pero después cualquier otra razón que lleve a destruir es ilegal, punto. Digo, a ver, es perseguible como tal. No es justificable, no es de acuerdo a ninguna norma. Es en sí mismo un hecho ilegal, o mejor dicho, un hecho contra legem. Claro. Yo agrego ahí, si me permiten, que en realidad, como en nuestra normativa interna define una serie de verbos nucleares que son los que puede realizar el autor con la obra, quizás lo que se pueda haber alineado con lo que dice Beatriz, que comparto, se podría haber restringido alguno de esos verbos nucleares, alguna parte de ciertos actos del ejercicio del derecho, que inclusive podrían llevar hasta que modificando la obra podría haberse librado, digamos, de ese velo o de ese cuestionamiento que podría llegar a tener, con lo cual en realidad también concuerdo de que la titularidad del derecho sobre la obra no sería cuestionable desde el punto de vista o moral o orden público, sino quizás ahí va, el ejercicio de ciertos actos, porque quizás otros, tener la obra y guardarla en su casa no hay problema, quizás en realidad difundir la obra, ponerla en conocimiento público, ahí sí podríamos tener un problema, cuando se hace una traducción,
quizás la traducción genera una susceptibilidad en una comunidad con ciertas costumbres que la propia no lo genera. Beatriz. O diría más, poner advertencia, porque capaz que hay una mayoría que hoy no lo quiere tener a la vista, pero ¿por qué no que una minoría que sí participa de esa consideración, que tenga que ver cercenado el acceso a un bien cultural cuando determinada gente no le gusta? O sin ponerle mayoría o minoría, porque no siempre el que chilla más es la mayoría. Porque aquí estamos hablando de una parte X que puede ser más sonora o que vemos que tiene más sonoridad en cierto momento social. Pero hay otra parte que le puede interesar ese consumo de bien cultural. Entonces, bueno, que capaz que la solución es que haya una advertencia ante el consumo de un bien cultural que es una tendencia X. No sé, porque después de todo, siempre hay algún tipo que predomina en cierto sector de los medios sociales, pero no siempre, por ejemplo, no siempre al momento de votar es mayoría uno u otro, o no es tan mayoría uno y otro. A veces uno se sorprende de las mayorías de las elecciones, de los resultados de las elecciones, en un país, en otro país. No sé, Es un tema interesante. Yo no hablo más para que hable más gente que está en el chat. Me callo bien, la boca. no, pero muy, muy buen planteo y muy interesante, Beatriz. Gracias por el punto de debate. Yo tenía acá también a Lilia Rosales, que hoy hizo un comentario sobre algo que Gustavo vos también habías mencionado y yo tomé nota, que era justamente que la valoración social cambia por los tiempos y cambia también digamos, en un país y en otro. Y entonces, bueno, hacía un cierto comentario y después agregó algún dato más. Lilia, no sé si querés hacer algún comentario en voz. Hay gente que prefiere solo escribir y es totalmente válido, pero tenemos que preguntar por si acaso. Bueno, Lilia, sí, estoy sin micrófono, perdón. Estás más que perdonada, Lilia. La próxima micrófono, pero igual recibimos el comentario, es algo que también Gustavo y lo mencionó, y qué importante que es eso, ¿no? Como una obra es contextualizada en un tiempo y un espacio determinado. Sí, el gran debate del orden público es un monstruo que va cambiando, y ahora me acuerdo de otro caso interesante, que era un caso de la Corte la Corte Española, que analizaba desde la perspectiva del orden público el matrimonio polígamo. Y dice, bueno, en una sociedad donde pareciera que cualquiera puede, pareciera que la unión amorosa es una unión que cada vez tiene menos límites, y se admite el poliamor y se admite una cantidad de cosas, incluso pareciera que se lo festeja, como aparece en algún programa de televisión. Sin embargo, la Corte dijo que no admitía, en este caso, la poligamia de un ciudadano que estaba pidiendo la ciudadanía, un ciudadano de un país africano, creo que de Camerún, que pedía la ciudadanía en España. No le negaron la ciudadanía porque sostener como elemento de su constitución, en este caso que tuviera más de una esposa, iba contra la igualdad de los sexos. Porque si él podía tener 2 mujeres o 3 mujeres, salvo que se admitiera que la mujer podía a su vez tener 2 o 3 hombres, no podía ser admitido. Bueno, muy bien. Digamos que los debates alrededor del orden público son increíbles, y los temas que se nos van ocurriendo de modo permanente. ¿Por qué? Porque somos una sociedad cambiante, y las valoraciones efectivamente se modifican. Ahora, ¿cuánto de eso puede ser opuesto a los derechos de la libertad de expresión del autor con su creación? Bueno, hay que poner un cierto límite, y no cualquier cosa que se nos ocurra, sino que tiene que estar evaluado de modo sistemático por todo el ordenamiento, incluyendo los tratados de derechos humanos y el equilibrio que tiene que haber entre distintas pretensiones de distintos derechos y distintas personas involucradas. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a José Roberto, miembro de IP Time, que quería plantear un caso.
Bueno, muchas gracias, Gustavo. La verdad es que he aprendido mucho hoy en este debate, sobre todo con los casos que comentas, interesantísimos, sobre todo el tema del caso de los pedófilos o esas situaciones de las armas químicas. Se plantea uno muchos interrogantes y en donde la propiedad intelectual acá vemos que tiene una intersección impresionante con otras ramas del derecho. Mi comentario iba más en el sentido de comentarles primero un caso relacionado pues en un racismo ya encubierto, no como el caso de George Floyd, que es un racismo totalmente directo, feo, aterrador. Es un caso de una sentencia que se llama Porcelana, Blanco Porcelana se llama la publicación que se hizo en Colombia, en donde muestra como lo que ha pasado en el fenómeno en Latinoamérica principalmente, de ese racismo encubierto con el servicio doméstico, ese racismo heredado, y en donde las personas pues, que criticaban en ese racismo demandaron a las autoras a las autoras de esta publicación por temas de intimidad y buen nombre. En las dos primeras instancias se tuteló ese derecho. Esto llegó a la Corte Constitucional, que es ese link que les envió ahí, y en donde finalmente la Corte ampara ese derecho a la libertad de expresión frente a este tema. Pero lo comento es porque es un tema relacionado también con el racismo, por la introducción que comentabas de cómo dio origen esta discusión en el otro grupo y que, pues bueno, esto ya viene desde hace años, pero que ahora aún más, que incluso pues ahí se ha hablado hasta que lo único que falta es que terminen tumbando las pirámides de Egipto o cosas así, o monumentos muy importantes. Pero sí, en definitiva, esa era como mi reflexión y mi comentario. Ahí les pongo la sentencia, veo que también nos están enviando otras. También pensé que Graciela iba a hablar el tema de la bruja, que es otra sentencia de la bruja que también nos envió el link, entonces también obviamente Paola pues dará la intervención a Graciela. Bueno, y otro último tema es cuando hablabas también de qué pasa con esos pedófilos sobre esos actos. Esto ya es otro tema, pero a futuro también me gustaría que habláramos de esos ilícitos, de si existiría eventualmente una posibilidad de censurar eso, más allá de que exista una obra. Comentamos el caso de Pablo Escobar, por ejemplo, también de que la familia se está lucrando de su propiedad intelectual, que en algunos países se han tomado esto para incluso sacar leyes donde la familia no se pueda lucrar, ¿sí? Pero esto ya viene también en un tema de intangibles, llevar casi que la extinción de dominio a temas de intangibles, ¿sí? Suenan teorías de pronto muy locas o muy de pronto difíciles de aplicar en la práctica, pero definitivamente es muy interesante este debate. Podríamos estar acá mucho tiempo debatiendo, pero acá para entonces mi comentario. Gracias, José Roberto. Paola, un breve comentario. Dale. No, un breve comentario respecto de la conducta que tomó HBO de reponer la película con un comentario crítico, que me parece que es una solución totalmente legítima por parte de HBO. Decir, bueno, la obra es esto mirado 80 años después y en el contexto actual hay que tener en cuenta esto. Y se me ocurría algo parecido que los educadores argentinos lo utilizan, que es en caso de un autor que es Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento en 1840 y tantos, 1850, sacó un libro que era Conflictos y Raza, lo voy a leer para no equivocarme el título, Conflictos de las razas y pueblos de Latinoamérica, donde Sarmiento era muy crítico de los pueblos originarios, pero muy alababa enormemente a los de color, a los africanos, a los negros, y decía que eran muy buenos deportistas, que eran sentimentales, que se sabían emocionar, que sabían apreciar el arte, y despreciaba totalmente, especialmente las virtudes, o la falta de virtud laboral, o de la falta de dedicación al trabajo de los pueblos originarios. Ese libro, si se lo lee con las coordenadas de hoy, es un escándalo. Y pues, ¿cómo sigue siendo parte de la lectura de los colegios? ¿O cómo sigue estando en las bibliotecas? Y porque hay que leerlo con el criterio y con el espíritu crítico necesario, proveniente de una educación formada, no una educación dogmática,
Si lo que nos quieren es transmitir dogmas y conceptos, lo único que habremos hecho es cambiar unos dogmas por otros de los que venimos administrando desde hace siglos. Ahora, si uno lo que quiere es personas que tengan libertad y que ejerzan su libertad a partir del conocimiento, las obras no se prohíben. Las obras, lo que en todo caso, se acompañan de una educación que permitan el razonamiento y tomar decisiones y opiniones formadas. Entonces, así como Sarmiento puede haber sido, hoy día sería escandaloso, y en su momento fue un libro muy alabado. De hecho, Vargas Llosa hace poco rescató a Sarmiento. La verdad que no sirve la censura, sirve aprender a pensar, sirve que tengamos nuestro criterio desarrollado para ser personas libres. Exacto, gracias Gustavo por este comentario. La verdad que sí es interesante ese punto, ¿no? De decir, bueno, las obras es con un fin cultural o de histórico, ¿no? La historia en definitiva, cómo se va compasando y cómo se recepciona. Ahora le voy a dar la palabra a Fabricio Módica, integrante de IP Time, que también quería, primero me dijo, yo acá develo todo, me dijo, voy a hacer una pregunta a Marcelo. Le dije, mirá qué bien, qué buena oportunidad, ¿le querés hacer a Marcelo? No, a Gustavo. Bueno, dale, a los dos si querés. No, muchas gracias, Paola. La verdad, no sé por qué estaba pensando en Marcelo, entonces por eso puse. Andás a ver por qué, ahora vamos a ver. No, Gustavo, mi pregunta es saliendo un poco del ámbito de los derechos de autor. Me encantó su exposición, pero siempre centrada en lo que es derecho de autor. Y mi consulta bien directa va a lo que es, digamos, la siguiente cuestión. Podríamos decir que entrando en otro ámbito de la propiedad intelectual, por ejemplo, las marcas, de alguna manera el criterio de libertad de expresión sería diferente a lo que sería el criterio de libertad de expresión en el derecho de autor. A ver, en el caso del derecho de autor estamos hablando siempre, digamos, de lo que es cultura, fomento de cultura, libertad de acceso a las obras. En cambio, cuando hablamos de las marcas, parecería que entramos en una, digamos, función económica empresarial. Entonces, se podría decir que se tolera menos la libertad de expresión cuando estamos frente a lo que serían las marcas de lo que sería el derecho de autor u otro derecho de la propiedad industrial no relacionado al derecho de autor. Esa es mi pregunta en concreto. Creo que en las marcas el gran límite está entre los usos marcarios y no marcarios. Cuando hay una finalidad expresiva que tiene que ver con la crítica, con la opinión, con la investigación, no se está afectando el derecho empresarial del titular de la marca, entonces me parece que ahí el límite viene por ese lado. Y el titular de la marca no puede oponerse a que se mencione su compañía, sus productos, sus denominaciones, cuando hay una finalidad de investigación, una finalidad informativa, y me parece que ahí los jueces lo que tienen que tener en claro es la aplicación de esos límites de la finalidad marcaria y las funciones de la marca. Al respecto me acuerdo del caso ¿Qué te pasa Clarín?, que era un litigio que acá en Argentina enfrentó al principal diario, Clarín, con un sitio web, con un blog que hablaba básicamente del debate que tenía en su momento el presidente Kirchner, que en un discurso en La Matanza dijo ¿qué te pasa Clarín?, de modo así peyorativo, que se sentía nervioso cuando apareció un tema de defensa de la competencia y otro. Y entonces el juez resolvió, no hay una afectación de la marca porque alguien utilice el término Clarín en un blog, que te pasa Clarín, porque era una discusión política alrededor del poder monopólico que había adquirido el medio de prensa. Entonces, me parece que el caso fue bien resuelto por el juez y apuntó a esto, a que el uso de la marca en el título del blog no era una afectación, no generaba confundibilidad, no disminuían las ventas, era simplemente el uso político de una frase que había dicho el presidente en un debate. Entonces quedó bastante claro, me parece a mí, y fue un buen fallo. Entonces me parece que en marcas podría estar más sencillo porque hay mayor doctrina y menos posibilidades de debate. En derecho de autor me parece que el debate es amplísimo, porque la capacidad expresiva es enorme y porque el derecho de autor admite la crítica, admite un montón, las obras derivadas, un montón de cosas, ¿no? La parodia, que lo vamos a tener el viernes, ¿no? Graciela va a estar el viernes con parodia. Mientras que en marcas, los límites son los usos marcarios. Si no hay un uso marcario, adelante. Hay un uso marcario y afecto, ya sea por el prestigio, o hay calumnias e injurias. Bueno, me parece que es más fácil en marcas que en derecho de autor.
Gracias, Fabricio, y gracias, Gustavo. Teníamos un caso que quería comentar Graciela Melo. Graciela, ¿estás por ahí? Hola, ¿Qué tal? sí, gracias. Me parece interesante este caso, sobre todo para relevar la actuación del juez constitucional, respaldando y haciendo respetar los derechos morales y los derechos de creación del autor. Muy brevemente, este es un caso de tutela. En las dos primeras instancias se había discutido el derecho al buen nombre y a la intimidad de la familia de una persona cuyos hechos y recorrido en la vida narraba el libro. El libro es una crónica periodística muy puntual y muy bien documentada, no era una novela. Los hechos eran de conocimiento público, pero evidentemente la señora protagonista del libro tenía una vida con hechos bastante cuestionables. Los jueces de primera y segunda instancia ordenaron el retiro de algunas páginas del libro, supuestamente tutelando los derechos de buen nombre y de intimidad de las demandantes herederas de la protagonista. El juez constitucional, la Corte Constitucional, termina diciendo que no se puede afectar el derecho de autor, el derecho de la creación, el derecho moral, mucho menos cuando no se está afectando realmente un derecho de intimidad ni de buen nombre, toda vez que los hechos que se narraban en el libro eran de público conocimiento y eran veraces. Entonces, es un caso interesante en el que se ponen enfrente los derechos fundamentales, un derecho fundamental, el derecho moral del autor, los derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad, y el juez constitucional, sin una norma que defina, porque sería muy difícil que una norma llegara a definir la ponderación entre unos u otros derechos, termina delimitando el caso. Ese era el comentario. Gracias. La verdad que muchas gracias, Graciela. Lo que parecía que los hechos eran verídicos, estaban probados y eran históricos. La solución probablemente hubiera sido distinta si el autor hubiera introducido sucesos que efectivamente eran falsos y fueran injuriosos, calumniosos. Ahí Claro. probablemente la solución hubiera sido otra, ¿no? Porque ahí ya la ponderación sí hubiera tenido en cuenta el buen nombre, claro, claro. de acuerdo. Muchas gracias a ambos por la participación. Tenemos un mensaje de Cristian Solano, que el mensaje arranca diciendo: se nos vienen buenas complicaciones de interpretación a nuestra ley mexicana. Cristian, ¿estás por ahí? ¿Querés hacer algún comentario, ampliar la información? Hola. Ya, vamos en el auto, Cristian. Sí, vamos en el auto. Pero no podía perderme una charla de Gustavo, por favor, o sea, no, eso es impensable. Bien, bueno, lo que ocurre es que ha habido muchas modificaciones a la legislación en propiedad intelectual en México. Seguramente Gustavo por ahí debe de saber que viene una nueva ley de protección a la propiedad industrial y modificaciones a la ley federal del derecho de autor. Y una de las inquietudes que me llama mucho la atención es la interpretación que se le da, sobre todo los medios de comunicación, a las nuevas disposiciones que parecieran atentar, las disposiciones de la ley del derecho de autor que parecieran atentar contra libertades de expresión, por el hecho de, simple y sencillamente, que cualquier persona que se vea afectada en sus intereses, poder bajar de un medio de comunicación digital cualquier información. Entonces, por eso hice ese comentario, más comentario que como pregunta, que bueno, pues son complicaciones en la forma de interpretar las nuevas disposiciones adaptadas al TEMEC, sobre todo en culturas, o si estamos hablando del tratado comercial de Estados Unidos, México y Canadá, adaptar este tipo de disposiciones en materia de derechos de autor sobre culturas completamente diferentes va a ser complejo, y como dicen en Argentina, un verdadero quilombo. Pero bueno, pues es un reto para nuestras autoridades, para nosotros mismos como ciudadanos, y vamos a ver cómo nos va. Gracias, Cristian. ¿Querés comentar algo, Gustavo, al respecto? No vamos a censurar la expresión que utilizó nuestro amigo mexicano, porque nos mandaría la chingada, entonces no. Cada uno tiene la expresión.
Vieron cómo la cultura cambia en diferentes países, ¿no? Hay que tener cuidado con las palabras y con las obras que uno crea. Hace un ratito vi la mano levantada de Matías Nettinger. Matías, ¿estás por ahí? Después pusiste en el chat, pido la palabra, yo ya había visto tu manito levantada, así que te doy la palabra, Matías. Hola, muchas gracias. Felicitaciones, Gustavo, por la exposición y por la actividad. Muy interesante. Sí, no sabía si la manito se veía o no, por eso. Sí, no, hiciste bien, se veía bien. Estaba justo pensando en el caso de los Washington Redskins, el equipo de fútbol americano, cuya marca hace años viene siendo muy cuestionada porque tiene una connotación peyorativa respecto a los Native Americans, como lo llaman en Estados Unidos. Pero lo que me llamaba la atención, y esto lo ato con el comentario, pregunta que hizo Fabricio, es justamente el tema de lo que es la marca y la relación con el consumidor y la relación, en este caso, por ser una marca deportiva, con los patrocinadores. O sea, la marca de los Washington Redskins fue cuestionada y hace unos años ratificaron la registrabilidad y que no era una marca que fuera, o sea, es decir, los tribunales americanos juzgaron que no era anulable, o sea, no se podía revocar el derecho a la marca por el contenido, de alguna manera, que había adquirido durante los años y el carácter denigratorio o la significación que tenía respecto a ese segmento de la población. Y hace 2 o 3 días, a raíz de todo este movimiento del Black Lives Matter y toda esta sensibilización que hay con el tema en Estados Unidos, varios patrocinadores del equipo le dijeron que si no cambiaba el nombre, le iban a retirar los patrocinios, entre otros Nike, Pepsi, y automáticamente el dueño del equipo dijo, vamos a cambiar la marca, y están en el proceso de cambiar. Es decir, un poco lo que nos muestra esto es que por ahí una decisión judicial, ¿no? Y un análisis jurídico de si corresponde o no revocar una marca por un contenido que con el transcurso de los años y el cambio de criterios o la actualización de determinados criterios no es más aceptable como un signo distintivo, como en 2 minutos una cuestión económica comercial, ¿no? O una disrupción o una ruptura de esa relación que justamente da la marca con el patrocinador, automáticamente genera ese cambio que por ahí durante años vienen reclamando y que nunca se daba por una cuestión simplemente querían mantener ese nombre que lo tienen hace montones de años, ¿no? Nada, ese aporte nomás. Gracias. Muchas gracias, Matías. Muy interesante. Gustavo, si no tenés nada que comentar, ya estamos sobre la hora. No quiero dejar pasar un comentario de Eugenio Horacio Cosi. Eugenio, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Bueno, gracias. Sí, no, simplemente tiré la idea porque no me acuerdo ahora en qué momento surgió y se me ocurrió lo que había pasado en Alemania respecto del libro Mi lucha de Hitler, en el cual que estuvo durante toda la casi historia después de la Segunda Guerra Mundial prohibido, totalmente prohibido, y sin embargo el gobierno alemán decidió reeditar el libro con una explicación muy detallada, hecha por académicos y historiadores, de qué fue lo que realmente se expresó en ese libro, para que justamente la gente lo pueda conocer, lo pueda estudiar y obviamente entender lo que pasó en la época, o cómo lo fue, o se gestionó ese libro y se fue de alguna forma incubando lo que después pasó durante la Segunda Guerra Mundial, y lo que pasó en Alemania y le dio origen a toda la ideología del Partido Nacional Socialista. Digo porque en algún momento, no me acuerdo si fue la doctora Bugalo, que señaló que justamente hay insumos de autores y demás que son quizá para a lo mejor historiadores o para el análisis de una época, que de alguna forma tienen que darse a conocer para entender lo que pasó en ese momento. Y un poco esto me pasó por la mente de acuerdo a lo que justamente se ve reflejado en la película Lo que el viento se llevó. Fue un momento, fue una época, y hoy a nadie se le ocurriría, creo que dijiste vos, Gustavo, reinventar o replantear la esclavitud, la segregación y demás, sino al contrario, todo el mundo
o muchos estamos procurando justamente superar todo ese tipo de cosas y dejarlas en el pasado, pero forman parte de la historia cultural del mundo. Y me parece que nadie, en definitiva, tiene la autoridad suficiente, o debería tener la autoridad, para prohibirla, erradicarla o borrarla, porque tenemos derecho, en definitiva, a conocer y hacer nuestras propias conclusiones, más allá después del análisis general que se haga, o del repudio social que pueda tener, ¿no? O político. Simplemente eso era, a ver qué opinión le merecía al panel. Gracias, Eugenio. Gustavo, ¿querías comentar algo? No, la edición crítica es un recurso, sí, como dice Eugenio, muy, muy relevante, y el derecho de autor lo permite. Ahora, ¿qué pasa con las obras que están en el dominio privado y países como Argentina, que para hacer una edición crítica, que es una obra derivada, requiere la autorización del autor? Entonces, en ese caso, tal vez se pueda hacer otro tipo de ejercicio, como puede ser audiovisual, o un documental explicando el contexto de la obra, si el autor no autoriza que se haga una obra derivada, como podría ser una edición crítica. Creo que hay recursos dentro del derecho de autor para encontrar el camino, y eventualmente si hay pruritos o hay alguna valoración social relevante, no eliminar la obra, no censurar la obra, sino eventualmente opinar alrededor de la obra, porque es parte de lo que el juego de derechos permite. Gracias, Gustavo. Bueno, estamos sobre la hora. Agradecerte a vos, Gustavo, en primer lugar, por tu disposición, por la preparación, por la exposición, por tu tiempo, a todos los participantes por estar, por escuchar, por conectarse cada convocatoria, y hay aplausos para vos, Gustavo, seguramente son todos para vos, y a los que participan. Les comentamos también que tengo el caso de Silvina Vila, Mariana Volpi, José Roberto también compartieron algunos links con unos casos que quedan todos en el chat, que el chat queda guardado, y después lo vamos a procesar y subir al blog del que hablábamos cuando iniciamos estas primeras sesiones de IP Time. Así que no sé si Beatriz, tú querés cerrar. Por mi parte, solo agradecer y mandar saludos para todos, y hasta el viernes. Nada más, queríamos saludar, agradecer a todos, nos vemos los viernes, que es nuestro momento habitual. Hoy es un hot topic que le agradecemos a Gustavo, nos saludamos todos y nos seguimos viendo. Saludos, saludos, chau, chau, live meeting, chau, 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 gracias. A seguir guardados. Sí.